El viento del Pacífico me zarandeaba el pelo mientras estaba de pie en la cubierta del buque de investigación Casiopea, observando cómo el sol poniente se hundía en la infinita extensión del mar. La tripulación, formada por 23 personas, se preparaba para el turno de noche. Yo, Verónica Severtseva, bióloga marina de 32 años, me encontraba en mi tercera expedición al archipiélago de Palawan, en Filipinas. Nuestra misión parecía rutinaria: investigar los arrecifes de coral y documentar el impacto del cambio climático en el ecosistema marino. Nadie podía prever que esa noche cambiaría mi vida para siempre. Las primeras gotas de lluvia cayeron sobre la cubierta alrededor de las 9 de la noche. El capitán Miroslav, un lobo de mar con 25 años de experiencia, no mostró preocupación alguna. «Una simple tormenta tropical», dijo. Regresé a mi camarote para revisar las muestras recolectadas durante el día y registrar los datos en el cuaderno de bitácora. El tiempo empeoró con una rapidez espeluznante. En 30 minutos, una lluvia moderada se transformó en una tormenta furiosa. El barco comenzó a balancearse con tal fuerza que los frascos y tubos de ensayo se cayeron de mi mesa, estrellándose contra el suelo. Por la megafonía interna, resonó la voz del capitán, ordenando a todos que se pusieran inmediatamente los chalecos salvavidas y subieran a la cubierta principal. Cuando salí al exterior, la lluvia azotaba con tal intensidad que era difícil respirar. Olas de al menos 8 metros de altura se estrellaban contra el buque. El cielo se iluminaba con relámpagos, revelando por un instante los rostros de los miembros de la tripulación, desfigurados por el miedo. El viento huracanado ahogaba los gritos de la gente. «¡Agarraos fuerte!», gritó el primer oficial, Gustav, aferrándose a la barandilla. «¡Es un tifón! ¿Un tifón en esta época del año?». Era imposible, impensable. Nuestros meteorólogos habían jurado que el tiempo sería perfecto durante toda la expedición. Los minutos siguientes se convirtieron en un caos. Una ola gigantesca golpeó la banda de estribor, escorando el barco. Oí un chirrido metálico. Algo en la estructura del barco había cedido. Se produjo un crujido ensordecedor, y la cubierta bajo mis pies tembló. «¡Vía de agua!», se oyó gritar desde el puente de mando. «¡A los botes salvavidas! ¡Inmediatamente!». Corrí hacia el bote salvavidas más cercano, donde ya se habían reunido 7 personas. Mi colega, Ernesto, intentaba soltar las amarras, pero una nueva ola lo arrastró por la borda. Su grito se disolvió en el rugido de la tormenta. Me quedé paralizada, incapaz de creer lo que estaba sucediendo. «Verónica, ven», me llamó Amina, nuestra médica de a bordo, extendiéndome la mano desde el bote salvavidas contiguo. Di un paso hacia ella, pero en ese momento, el barco se inclinó bruscamente. Perdí el equilibrio y caí, golpeándome la cabeza contra una protuberancia metálica. Un dolor agudo me atravesó la sien, y unas manchas negras bailaron ante mis ojos. Lo último que recuerdo es ser arrastrada por una ola y alejada del barco. Cuando recobré el sentido, estaba rodeada de una oscuridad total. Me aferraba a algún tipo de escombro, un trozo de madera, tal vez parte del mobiliario del Casiopea. La tormenta seguía rugiendo, pero su epicentro parecía haberse desplazado. La lluvia seguía azotando, pero las olas se habían calmado. No veía ni el barco ni los botes salvavidas, solo la infinita negrura del agua a mi alrededor. Me dolía horriblemente la cabeza, mi ropa estaba empapada hasta los huesos, pero el chaleco salvavidas me mantenía a flote. Grité, pedí ayuda a gritos hasta quedarme sin voz, pero solo el rumor del mar me respondió. No sé cuántas horas pasé en el agua. A veces perdía el conocimiento, luego volvía a recuperarlo. Cuando los primeros rayos de sol atravesaron las nubes, vi una oscura franja de tierra en el horizonte. Reuniendo mis últimas fuerzas, empecé a remar hacia ella, utilizando el escombro como un medio de flotación primitivo. Las olas me ayudaron, llevándome hacia la orilla. Cuando quedaban unos 100 metros hasta la tierra, divisé un arrecife de coral.
El oleaje me arrojó contra las afiladas protuberancias, desgarrando la piel de mis manos y piernas. Grité de dolor, pero seguí luchando hasta que por fin sentí la arena bajo mis pies. Al llegar a la orilla, me derrumbé de rodillas y rompí a llorar. A mi alrededor se extendía una playa desierta, bordeada por la jungla. Ni rastro de civilización, ni señales de otros supervivientes. Solo entonces me di cuenta de la magnitud de la catástrofe. El Casiopea se había hundido y yo era la única a la que había arrojado a esta orilla. El sol se elevaba sobre el horizonte, iluminando mi nueva realidad. Me mareaba por la deshidratación y el agotamiento. No sabía dónde estaba ni si alguien más había sobrevivido. Una cosa estaba clara. Si quería vivir para ser rescatada, tendría que luchar por mi vida. Me puse de pie sobre mis piernas temblorosas y miré el inmenso océano, que hasta ayer había sido mi lugar de trabajo y ahora se había convertido en mi prisión. Así comenzó mi primer día de 1095 en una isla desierta. Las primeras 24 horas en la isla transcurrieron como en una niebla. Caminé tambaleándome por la playa, tropezando y cayéndome, con la esperanza de encontrar otros supervivientes o rastros de civilización. Mi cuerpo estaba cubierto de rasguños. Un dolor agudo me atravesaba la sien y mi garganta estaba seca por la sed. Me quité el chaleco salvavidas y ahora lo arrastraba conmigo. La única prueba de que mi vida anterior no había sido un sueño. Al mediodía, el sol tropical comenzó a quemar mi piel sin piedad. Me di cuenta de que si no encontraba agua dulce en las próximas horas, simplemente no sobreviviría. Reuniendo mis últimas fuerzas, me dirigí hacia la verde muralla de la jungla que bordeaba la playa. El primer paso en la selva tropical fue un paso a otro mundo. El calor abrasador se vio reemplazado por una sofocante humedad. Los sonidos de la jungla ensordecían. El chirrido de los insectos, los gritos de aves invisibles, el susurro de las hojas. Avanzaba lentamente, apartando con las manos la espesa maleza y aguzando el oído a cualquier sonido que pudiera indicar la presencia de agua. Después de 20 minutos de deambular, lo escuché. Un suave murmullo. Tropezando con las raíces de los árboles, me dirigí hacia el sonido y pronto llegué a un pequeño arroyo que fluía entre las piedras. Me arrodillé y empecé a beber con avidez, sin preocuparme por la pureza del agua. En ese momento, saciar la sed era más importante que cualquier temor. Una vez saciada la sed, examiné mis heridas. Los cortes de coral se veían inflamados y en la sien tenía sangre reseca. Lavé las heridas con agua fría, haciendo una mueca de dolor. En la universidad nos habían dado un curso de primeros auxilios, pero una cosa es la teoría y otra muy distinta la práctica, sobre todo cuando la paciente eres tú misma. Al caer el crepúsculo, el miedo me invadió con renovada intensidad. Sabía que una noche en la jungla podía ser mortalmente peligrosa, pero volver a la playa abierta, donde no había refugio, me parecía aún peor. Al final, decidí pasar la noche junto al arroyo, recogiendo hojas secas para improvisar una cama. Esa noche no pegué ojo. Cada crujido me hacía sobresaltarme, cada sombra parecía un depredador. Pensaba en mis compañeros, en el barco, en si nos estarían buscando. En mi cabeza daban vueltas fragmentos de conocimientos sobre supervivencia, sacados de libros y películas. 3 minutos sin aire, 3 días sin agua, 3 semanas sin comida. Este mantra de los supervivientes se había convertido ahora en mi realidad. Al amanecer del segundo día, tomé una decisión. Tenía que volver a la playa e intentar enviar una señal de socorro. Llené de agua un recipiente improvisado, un chaleco salvavidas doblado por la mitad, y emprendí el camino de regreso a la orilla. Al salir del bosque, vi que el mar había arrastrado hasta la playa restos del Casiopea. Entre ellos encontré un contenedor de plástico, varias tablas, un trozo de lona y, ¡oh maravilla!, una bolsa impermeable con herramientas. Dentro había una multiherramienta, un rollo de cuerda, un rollo de cinta aislante y varias barras luminosas químicas.
Estos hallazgos me parecieron un tesoro. Pasé todo el día recogiendo todo lo que pudiera ser útil. Al anochecer, había logrado construir un refugio primitivo con tablas y lona en el borde de la playa, cerca de la línea de árboles. Era un espectáculo lamentable, pero proporcionaba al menos algo de protección contra la intemperie. Al tercer día, intenté hacer fuego. En la universidad, durante el curso de preparación para expediciones, nos habían enseñado habilidades básicas de supervivencia, incluido cómo hacer fuego por fricción. Pero en la práctica, todo resultó mucho más complicado. Tenía los dedos en carne viva antes de conseguir la primera chispa. Cuando la diminuta llama finalmente prendió en el nido de pájaro seco que había encontrado en el bosque, me eché a llorar de alivio. El fuego se convirtió en mi salvación y consuelo. Lo mantenía encendido las 24 horas del día, echando ramas secas y cáscaras de coco. El humo se elevaba hacia el cielo, una señal para cualquier barco o avión que pasara por allí. Al cuarto día, el hambre se hizo insoportable. Encontré varios cocos, pero romper sus duras cáscaras resultó difícil. Después de muchos intentos, aprendí a abrirlos golpeándolos contra las rocas. La pulpa y la leche de coco se convirtieron en mi primera comida en la isla. Ese mismo día decidí explorar la costa con más detenimiento. Después de caminar unos 2 kilómetros hacia el norte, descubrí una pequeña bahía protegida del viento por rocas. Aquí el mar había arrastrado aún más restos. Una caja de conservas. La mayoría de las latas estaban dañadas, pero 5 estaban intactas. Botellas de plástico, un trozo de lona y, lo más importante, un contenedor sellado con un botiquín de primeros auxilios. En el botiquín encontré antiséptico, vendas, analgésicos, antibióticos e incluso un pequeño juego de costura. Fue una verdadera suerte. Inmediatamente me limpié las heridas y tomé antibióticos, temiendo una infección. Al quinto día decidí trasladar el campamento a la bahía. El nuevo lugar estaba mejor protegido de la intemperie, más cerca del agua dulce. Descubrí una pequeña cascada que caía de la roca. Y, lo que era importante, tenía un espacio natural elevado desde donde se podía ver el mar. Pasé todo el día construyendo un refugio más sólido. Utilizando las tablas, la lona y las cuerdas que había encontrado, construí un cobertizo primitivo, sujetándolo entre 2 árboles. Cubrí el suelo con piedras planas para protegerme de los insectos y la humedad. Al sexto día hice mi primer intento de pescar. Con un trozo de metal encontrado entre los restos, fabriqué con la multiherramienta una especie de arpón primitivo. Los resultados fueron modestos. Solo conseguí pescar un pequeño pez, pero incluso eso me pareció un triunfo. Lo asé al fuego y fue la cena más deliciosa de mi vida. Al final de la primera semana había establecido una especie de rutina. Por la mañana revisaba las trampas para peces, hechas con una red que había encontrado. Recogía cocos y bayas comestibles que había aprendido a reconocer gracias a mis conocimientos de botánica. De día trabajaba para mejorar el refugio o exploraba la isla. Por la noche, mantenía la hoguera de señales y preparaba la comida. Pero cada noche, tumbada bajo mi rudimentario cobertizo, escuchaba atentamente los sonidos de la jungla y me preguntaba: ¿me encontrarán algún día? ¿Sabe alguien que sigo viva? Y lo más importante, ¿cuánto tiempo podré resistir en este infierno verde? No sabía las respuestas, pero entendía una cosa. Para sobrevivir, tendría que hacerme más fuerte, más inteligente y más resistente de lo que jamás había sido. Hacia finales del primer mes en la isla, mi vida adquirió una cierta estructura. El shock y la desesperación iniciales se habían transformado en una aceptación pragmática de la realidad. Entendía que probablemente ya habían cesado la búsqueda. En catástrofes así, rara vez se busca durante más de 2 semanas, especialmente si no hay señales de supervivientes. Mi refugio evolucionó de un cobertizo primitivo a algo más sólido. Utilizando los restos encontrados y materiales naturales, construí una cabaña con un suelo elevado, paredes de ramas entrelazadas y un techo de hojas de palma. Dentro, organicé una zona para dormir, elevada del suelo,
e incluso construí una especie de estanterías para guardar los objetos encontrados y las provisiones recolectadas. La comida se convirtió en mi principal preocupación. Decidí guardar las conservas del botiquín para casos de emergencia. En cambio, me concentré en dominar las fuentes de alimento locales. Cocos, frutas silvestres y bayas constituían la base de mi dieta. Aprendí a reconocer las plantas comestibles, utilizando mis conocimientos de botánica y el método de exclusión. Primero probaba un trocito pequeño, esperaba la reacción del organismo, y solo entonces me decidía a comer más. La pesca se convirtió en un ritual diario. Perfeccioné mis primitivos aparejos, utilizando hilo de pescar hecho con cuerdas deshilachadas y anzuelos fabricados con restos metálicos encontrados. En los días buenos conseguía pescar 2 o 3 peces, que asaba a la hoguera o secaba al sol para guardarlos. El agua ya no era un problema. Encontré varias fuentes de agua dulce en la isla y cavé un pequeño pozo cerca del campamento, que se llenaba con agua subterránea. Para almacenarla utilicé botellas y recipientes de plástico que encontré. El fuego se convirtió en mi fiel compañero. Aprendí a mantener las brasas humeantes bajo una capa de ceniza, para no gastar energías en encenderlo a diario. No era solo una fuente de calor y la posibilidad de cocinar, sino también un apoyo psicológico, un símbolo de la civilización humana en medio de la naturaleza salvaje. En el 45º día, ocurrió un suceso que casi me cuesta la vida. Explorando la parte oriental de la isla, pisé un tronco podrido que se rompió bajo mi peso. Mi pierna se hundió dentro, y una rama afilada se clavó profundamente en la pantorrilla. Un grito de dolor resonó en la jungla. La sangre manaba a borbotones de la herida mientras, con dificultad, liberaba la pierna. Utilizando mi camisa como torniquete, conseguí detener la hemorragia como pude y me tambaleé de vuelta al campamento. Cada paso era una tortura. Al llegar a la cabaña, lavé la herida con agua y la traté con un antiséptico del botiquín. La herida era profunda y requería puntos. Con manos temblorosas, utilizando una aguja e hilo de un costurero, medí 6 puntos, mordiéndome los labios para no gritar de dolor. La semana siguiente la pasé con fiebre. La herida se infectó, a pesar de los antibióticos. Oscilaba entre la consciencia y el delirio, apenas encontrando fuerzas para arrastrarme hasta el agua. En los momentos de lucidez, me cambiaba las vendas y tomaba los medicamentos, consciente de que si la infección se extendía, estaría acabada. Al 7º día la fiebre por fin remitió. Estaba exhausta, deshidratada, pero viva. Este traumatismo fue una dura lección. En la isla no hay lugar para errores. Cada descuido puede ser fatal. Tras la recuperación me volví mucho más cautelosa. Construí unas muletas primitivas para descargar la pierna herida y dediqué tiempo a crear un calendario. En la pared interior de la cabaña empecé a hacer muescas, marcando los días que pasaban. Esto no solo me ayudaba a controlar el tiempo, sino también a mantener la cordura. A finales del 3er mes me había adaptado por completo a la vida en la isla. Mi cuerpo había cambiado. Había perdido al menos 10 kilogramos. La piel se había endurecido y oscurecido por el sol. Los músculos se habían fortalecido por el trabajo físico constante. Me corté el pelo largo con una hoja encontrada en la multiherramienta. Así era más fácil mantener la higiene. Desarrollé un sistema de recolección de agua de lluvia, utilizando trozos de lona y recipientes de plástico. Aprendí a cocinar de diferentes maneras. Al fuego abierto, en un horno de tierra, un hoyo revestido de piedras calientes, y secando al sol. Para almacenar los alimentos construí una bodega primitiva, un hoyo revestido de piedras y cubierto con una gruesa capa de hojas para aislarlo. La ropa se convirtió en un problema serio. Lo que llevaba puesto cuando llegué a la isla se desgastaba rápidamente. Intenté hacer ropa con fibras vegetales y pieles de pequeños animales que aprendí a cazar con trampas, pero los resultados distaban mucho de ser ideales. Al final, me adapté, combinando los restos de mi ropa con materiales encontrados. Psicológicamente, lo más difícil era la soledad.
La falta de contacto humano, hasta la simple conversación, resultó ser más dura de lo que jamás imaginé. Empecé a hablar sola, a escribir un diario en trozos de corteza, e incluso creé un amigo. Una figurita hecha con un coco con una cara dibujada, a la que llamé Viernes, en honor al personaje literario. Las cicatrices en mi cuerpo se multiplicaban, marcas de cortes, quemaduras, picaduras de insectos. Cada una de ellas contaba una historia de supervivencia, lucha, adaptación. Mi vida anterior, conferencias, laboratorios, colegas, me parecía un sueño lejano. Al día 180, realicé una exploración completa de la isla. Resultó no ser tan grande como había pensado al principio. Unos 4 kilómetros de largo y 2,5 de ancho. La mayor parte estaba cubierta por una densa jungla, pero también había zonas abiertas con hierba alta, elevaciones rocosas y varias playas. No encontré ninguna señal de presencia humana, ni estructuras abandonadas, ni rastros de visitas de pescadores. Esto confirmó mis temores. La isla estaba apartada de las rutas marítimas, lo que hacía que las posibilidades de un rescate fortuito fueran mínimas. Hacia finales del 6º mes, dejé de mantener la hoguera de señales encendida todos los días, para conservar fuerzas y recursos. En su lugar, construí en el punto más alto de la isla una señal permanente con materiales llamativos, que sería visible desde el aire. De vez en cuando, todavía encendía una gran hoguera, especialmente cuando veía rastros de aviones en el cielo, pero siempre pasaban demasiado lejos. Mi vida adquirió un ritmo constante. Por la mañana revisaba las trampas y recogía comida, por la tarde me dedicaba a reparar y mejorar mi refugio o a fabricar los objetos necesarios, por la noche preparaba la cena y registraba los acontecimientos del día en trozos de corteza. Aprendí a predecir el tiempo por el comportamiento de los animales y las formas de las nubes, a calcular la hora por la posición del sol, a encontrar el camino en la jungla por puntos de referencia apenas perceptibles. La naturaleza ya no me parecía hostil, se había convertido en mi hogar. Cuando llegó el día 200 en la isla, me di cuenta de que ya no esperaba el rescate cada día. Seguía luchando, pero dejé de vivir en la expectativa. En lugar de eso, me concentré en hacer mi vida aquí lo más cómoda y segura posible. Me convertí en parte de esta isla, y ella se convirtió en parte de mí. Pero, en lo más profundo, anidaba la esperanza de que algún día vería en el horizonte la silueta de un barco, o escucharía el zumbido del motor de un avión volando directamente hacia mí. Hasta entonces, solo me quedaba sobrevivir, día tras día, en este mundo verde, aislado de la civilización. Al final del primer año de mi estancia en la isla, la naturaleza decidió recordarme su fuerza. La temporada de lluvias comenzó antes de lo habitual, y con una intensidad que nunca había visto. El cielo se cubrió de nubes plomizas, y el aguacero no cesó durante 7 días seguidos. Mi cabaña, que había construido y reforzado con tanto esmero, no resistió el embate de la naturaleza. Al 5.º día de lluvia incesante, el techo comenzó a gotear, y al 6.º se derrumbó bajo el peso del agua acumulada. Apenas tuve tiempo de salir corriendo, llevándome conmigo lo más necesario: un cuchillo, un pedernal, una reserva de comida y un botiquín. Refugiada bajo una roca saliente, observé cómo el agua arrasaba mi campamento. El arroyo se convirtió en un torrente, que arrastró parte de mis provisiones y herramientas. El fuego, que había mantenido con tanto cuidado durante meses, se apagó. Todo lo que había logrado en un año de arduo trabajo fue destruido en pocos días. Cuando la lluvia finalmente cesó, regresé al lugar de mi campamento. El panorama era desolador: tierra removida, restos de la cabaña, objetos esparcidos. Me arrodillé y por primera vez en mucho tiempo me permití llorar. No por miedo o desesperación, sino por cansancio y la consciencia de que tendría que empezar de nuevo. Pero las lágrimas no solucionaban los problemas. Armándome de valor, empecé a remover los escombros y a salvar lo que aún se podía salvar. Entre el barro y los restos,
Encontré mi diario, empapado, pero aún legible. Era como una señal. Mi historia continúa. Decidí no reconstruir el campamento en el mismo lugar. En su lugar, elegí una elevación a unos 200 metros del antiguo emplazamiento, protegida por rocas en 3 de sus lados. Aquí empecé a construir una nueva vivienda, aprovechando la experiencia de los errores anteriores. Esta vez, construí una plataforma sobre pilotes para protegerme de las inundaciones. Las paredes las hice con ramas entrelazadas, revestidas de barro para mayor resistencia. Cubrí el techo con varias capas de hojas de palma, dándole una pendiente pronunciada para facilitar el drenaje del agua. Alrededor de la cabaña, excavé zanjas de drenaje para desviar el agua de lluvia. Encender un nuevo fuego fue una auténtica prueba. Todo a mi alrededor estaba mojado, y encontrar material seco para encender la yesca parecía imposible. Pasé 2 días recogiendo el corazón seco de las palmeras y la corteza de ciertos árboles, que permanecía relativamente seca incluso bajo la lluvia. Cuando la chispa finalmente se convirtió en llama, casi grito de alegría. Las semanas siguientes las dediqué a reponer provisiones y herramientas. Tuve que construir trampas para peces de nuevo. Las reservas de plantas comestibles se habían agotado con la inundación, y tuve que internarme cada vez más en la jungla en busca de comida. En una de esas excursiones, me topé con un jabalí salvaje. Un animal enorme, con unos colmillos que metían miedo, me cortó el paso en un sendero angosto. Solo tenía un cuchillo, una defensa endeble contra una bestia furiosa que pesaría, como mínimo, 100 kilos. El instinto de supervivencia se activó al instante. Agarré un palo y empecé a gritar a pleno pulmón, agitando los brazos. Para mi sorpresa, el jabalí resopló y se escabulló entre la maleza. Fue entonces cuando noté que me temblaban las piernas y que el corazón me daba un vuelco. Este incidente me hizo pensar en crear armas más eficaces. Con madera resistente fabriqué una lanza con una punta endurecida al fuego. Para cazar animales pequeños construí un arco y flechas. Entrenaba a diario, clavando la lanza en el tronco de un árbol caído y disparando flechas a dianas improvisadas. Un mes después de la inundación, tuve mi primera cacería exitosa. Cacé una gallina salvaje. Mientras desplumaba el ave con las manos temblorosas por la emoción, sentía una extraña mezcla de orgullo y culpa. En mi vida anterior, había sido vegetariana convencida, pero aquí, en la isla, ese lujo no me lo podía permitir. Cociné la carne del ave en un horno excavado en la tierra, envuelta en hojas con hierbas silvestres. Fue un verdadero banquete después de semanas de subsistencia a duras penas. Solo comí la mitad. El resto lo ahumé al fuego para conservarlo. Con la llegada de la estación seca, los nuevos desafíos no tardaron en aparecer. La temperatura subió a 35 grados y la humedad hacía que cada movimiento fuera un suplicio. Las fuentes de agua dulce empezaron a secarse. Me vi obligada a recorrer distancias cada vez mayores en busca de agua. Para solucionar el problema, creé un sistema de condensación de humedad, utilizando hojas grandes y recipientes de plástico. Por la noche, las hojas recogían el rocío, que goteaba en los recipientes colocados debajo. Esto me proporcionaba solo unos pocos sorbos de agua, pero, junto con otras fuentes, me permitía sobrevivir. El calor trajo consigo otro problema: los insectos. Mosquitos, hormigas, arañas convirtieron mi vida en una lucha constante. Especialmente peligrosos eran los escorpiones, a los que atraía la sombra de mi choza. Después de que uno de ellos me picara en la mano, causándome un dolor insoportable y una parálisis temporal de los dedos, empecé a revisar cuidadosamente los zapatos y la cama antes de usarlos. Para protegerme de los insectos, preparé una pomada con resina de ciertos árboles, mezclada con ceniza. El olor era desagradable, pero repelía eficazmente a la mayoría de los chupasangre. Alrededor del campamento planté plantas con un aroma fuerte que, según observé, no atraían a los insectos.
En el día 430 de mi estancia en la isla, viví otra dura prueba. Una tormenta tropical. El viento alcanzó tal fuerza que arrancaba los árboles de raíz. Mi choza esta vez resistió, pero quedó gravemente dañada. La reconstrucción me llevó 2 semanas de arduo trabajo. Después de la tormenta, el ecosistema de la isla cambió notablemente. Algunas especies de plantas que me servían de alimento fueron destruidas. Los senderos habituales en la jungla desaparecieron bajo los árboles caídos. Tuve que volver a estudiar mi territorio, buscar nuevas fuentes de alimento y trazar nuevas rutas. Al final del segundo año en la isla, había aprendido a predecir los caprichos de la naturaleza. Por el comportamiento de las aves y los insectos, por la forma de las nubes y la dirección del viento, podía predecir la proximidad de una tormenta con 2 o 3 días de antelación. Esto me daba tiempo para reforzar mi vivienda y hacer provisiones. Mi cuerpo se adaptó por completo a las nuevas condiciones. Podía estar horas bajo el sol abrasador sin sentir incomodidad. Mis pies descalzos se endurecieron tanto que caminaba libremente por zonas rocosas. Mi vista y mi oído se agudizaron. Notaba el más mínimo movimiento en la maleza y percibía los sonidos más silenciosos de la jungla. Pero los cambios más importantes ocurrieron en mi interior. Ya no veía la isla como una prisión. Se había convertido en mi hogar y sus habitantes, en mis vecinos. Aprendí a vivir en armonía con la naturaleza, a tomar solo lo necesario y con gratitud. Por supuesto, hubo momentos de desesperación. Especialmente duros eran los días en que una enfermedad o una lesión me mantenían postrada en la cama, o cuando veía a lo lejos las luces de un barco que pasaba, demasiado lejos para notar mis señales. En esos momentos, los recuerdos de mi vida anterior volvían con más fuerza. Mi familia, mis amigos, las sencillas alegrías de la civilización que antes daba por sentadas. Pero aprendí a lidiar con esas emociones. Creé rituales que me ayudaban a mantener la cordura. Escribir diariamente en un diario, cantar canciones junto a la hoguera, meditar al amanecer. Hablaba con los pájaros y los árboles, ponía nombres a los animales que visitaban regularmente los alrededores de mi campamento. Al comienzo de mi 3er año en la isla, ya no era aquella mujer asustada, arrojada a la orilla tras un naufragio. Me había convertido en parte de esta tierra, había aprendido a leer sus señales y a respetar sus leyes. Me esperaban nuevos desafíos, pero ahora estaba preparada para ellos. El 3er año en la isla comenzó con una enfermedad. Al despertarme una mañana, me sentí débil y mareada. A mediodía me subió la fiebre, y por la noche ya deliraba, incapaz de levantarme de la cama. Era imposible autodiagnosticarse. Los síntomas apuntaban a todo, desde una fiebre tropical hasta una simple intoxicación alimentaria. En el botiquín quedaban algunas pastillas para la fiebre y antibióticos de amplio espectro. Me las tomé con agua y caí en un sueño inquieto. Tenía pesadillas. Un barco hundiéndose, colegas gritando, un océano infinito que lo engullía todo a su paso. Los 5 días siguientes se fundieron en una pesadilla interminable. Apenas encontraba fuerzas para arrastrarme hasta las reservas de agua. La comida se acabó al 3er día de la enfermedad, pero el hambre no me preocupaba. Las náuseas me impedían pensar en la comida. Lo peor de todo era la impotencia. Si mi estado empeoraba, no habría ayuda posible. Al 6.º día, la fiebre por fin cedió. Estaba exhausta, cada movimiento me costaba un mundo. Al salir de la cabaña, vi que mi campamento estaba hecho un desastre. La fogata se había apagado, las trampas para peces se habían roto, las provisiones de comida se habían echado a perder por el calor. La recuperación llevó semanas. Empecé poco a poco, recogiendo frutas y bayas fáciles de alcanzar, pescando pequeños peces en la orilla. Poco a poco, las fuerzas fueron regresando y pude volver a mis actividades habituales. Este episodio fue un recordatorio aleccionador de mi vulnerabilidad. Decidí crear un kit de emergencia por si se repetía una situación similar.
una reserva de comida enlatada, botellas de agua, los medicamentos que me quedaban. Todo lo guardé en un contenedor impermeable y lo escondí en un lugar seguro. A mediados del tercer año, viví la peor experiencia de todo mi tiempo en la isla. Buscando nuevas fuentes de alimento, me adentré en una zona desconocida de la selva. El terreno se volvía cada vez más montañoso, el sendero serpenteaba entre rocas. De repente, la tierra desapareció bajo mis pies. Caí en una grieta camuflada por la vegetación. La caída no fue larga, pero sí dolorosa. Me golpeé contra el fondo rocoso, sintiendo un dolor agudo en la pierna izquierda. El intento de levantarme provocó una agonía tal que grité, asustando a una bandada de pájaros que estaban en los árboles cercanos. Al palparme la pierna, lo comprendí. Fractura de tibia, limpia y evidente. El pánico me invadió como una ola. La grieta tenía unos 4 metros de profundidad, con paredes verticales. Escapar por mi cuenta con una pierna rota parecía imposible. Nadie sabía dónde estaba. Nadie vendría a ayudarme. La primera hora la pasé intentando desesperadamente encontrar una salida. Grité hasta quedarme afónica. Intenté agarrarme a las protuberancias de las paredes, pero cada movimiento se traducía en un dolor punzante en la pierna. Finalmente, exhausta, me apoyé contra la pared y lloré. Cuando la primera ola de pánico amainó, me obligué a pensar con racionalidad. Tenía un cuchillo, una cantimplora con agua, algo de fruta seca. El fondo de la grieta estaba seco, lo cual ya era una suerte. Decidí usar mi camisa y las ramas que encontré alrededor para improvisar una férula para la pierna. Colocar la férula sin ayuda fue un proceso tortuoso. Cada toque en la pierna dañada provocaba una ola de dolor. Varias veces perdí el conocimiento, despertando empapada en sudor frío. Pero al caer la tarde, la férula improvisada estaba lista, y la pierna, inmovilizada en una posición relativamente estable. La noche en la grieta fue una de las más largas de mi vida. El frío me calaba hasta los huesos, el dolor me impedía dormir. Escuchaba susurros y movimientos a mi alrededor. Los habitantes nocturnos de la selva salían a cazar. Varias veces se deslizaron serpientes a mi lado, y me quedaba paralizada, sin atreverme a moverme. Al amanecer, tomé una decisión: o salía de allí, o moría en ese agujero. Examinando las paredes de la grieta con más atención, me di cuenta de que una de ellas tenía pequeñas protuberancias y raíces de árboles que se abrían paso a través de la piedra. Era mi única oportunidad. Usando el cuchillo, corté del árbol unas muletas primitivas. Luego, superando el dolor, comencé el lento ascenso. Apoyándome en la pierna sana y las muletas, agarrándome a las raíces y protuberancias, avanzaba centímetro a centímetro. Varias veces resbalé, cayendo de nuevo y volviendo a empezar. No sé cuántas horas pasaron antes de que mis manos palparan el borde de la grieta. Reuniendo las últimas fuerzas, me incorporé y rodé sobre la tierra firme. Tumbada de espaldas, mirando al cielo a través de las copas de los árboles, experimenté la felicidad más pura. Estaba viva. El camino de vuelta al campamento duró 2 días. Me movía a paso de tortuga, apoyándome en las muletas improvisadas, deteniéndome a menudo para descansar. Cada metro era una victoria de la fuerza de voluntad sobre el dolor y el cansancio. De vuelta en el campamento, me dediqué a un tratamiento más serio de la pierna. Construí una férula mejor con tablas y cuerdas. Preparé una decocción de plantas con efecto antiinflamatorio, que usé tanto para beber como para compresas. Guardé un estricto reposo en cama, saliendo solo por la más extrema necesidad. La fractura soldó lentamente. Durante 2 meses estuve prácticamente inmovilizada, dependiendo de las reservas de comida y de las fuentes de agua más cercanas. Cuando por fin pude quitarme la férula, la pierna estaba débil y no respondía bien. Necesité varias semanas más de rehabilitación antes de poder caminar sin cojear mucho.
Esta experiencia me cambió. Me volví más cautelosa. Nunca salía de excursión sin una preparación meticulosa. Siempre dejaba señales en el campamento indicando la dirección que había tomado. Llevaba conmigo un kit de emergencia. Cuerda, un cuchillo extra, pedernal, vendas. Al llegar al día 800 en la isla, había alcanzado el punto álgido de mi adaptación. Mi vivienda era una construcción de 2 niveles. La planta baja para guardar provisiones y herramientas, la superior para vivir. El tejado recogía el agua de lluvia, que fluía por canalones de bambú hasta un gran contenedor. Alrededor del campamento cultivaba plantas comestibles que había logrado domesticar: ñame silvestre, plátanos, cocoteros. Desarrollé métodos eficaces de caza y pesca. Aprendí a fabricar redes resistentes con fibras vegetales, que colocaba en los estrechos canales durante la marea baja. Para cazar aves, utilizaba trampas y lazos de mi propia invención. La ropa seguía siendo un problema. Aquello con lo que llegué a la isla hacía tiempo que se había convertido en harapos. Experimenté con el tejido de telas a partir de fibras de ciertas plantas, pero los resultados eran toscos e incómodos. Al final, me adapté a llevar la mínima ropa posible, protegiendo el cuerpo del sol y los insectos con ungüentos caseros. A pesar de todos mis logros en la adaptación, las pruebas psicológicas a veces eran más duras que las físicas. Especialmente angustiantes eran los momentos en que veía rastros de civilización. Barcos pasando a lo lejos, aviones en el cielo. Cada vez encendía hogueras de señales, ondeaba banderas improvisadas, gritaba hasta quedarme afónica. Y cada vez pasaba desapercibida. Después de varias decepciones de este tipo, caí en una profunda depresión. Pasaba días enteros tirada en la cabaña, negándome a comer y beber. ¿Para qué luchar si nadie iba a encontrarme nunca? Quizás era más fácil dejar que la naturaleza siguiera su curso. Un incidente me sacó de ese estado. Una mañana temprano, cuando yacía una vez más inerte, una pequeña serpiente de color verde brillante se deslizó en mi cabaña. El instinto de supervivencia se activó al instante. Me levanté de un salto y me aparté. La serpiente, tan asustada como yo, se escabulló rápidamente. Ese momento fue un punto de inflexión. Comprendí que, a pesar de todas mis ideas sobre la inutilidad de la lucha, mi cuerpo aún quería vivir. Algo en lo más profundo de mí se negaba a rendirse. Y si ni siquiera mi cuerpo se rendía, ¿cómo podía rendirse mi alma? Volví a mi rutina con una renovada determinación. Seguí manteniendo las hogueras de señales, pero dejé de obsesionarme con el rescate. En lugar de eso, me concentré en vivir aquí y ahora, en encontrar alegría en las pequeñas cosas, en la belleza del amanecer, en la dulzura de una fruta silvestre, en la frescura del agua del mar en un día caluroso. Hacia el final del 3er año, alcancé un extraño estado de paz. Ya no me veía como una víctima de las circunstancias. Era una superviviente, adaptada, vencedora. La isla ya no era una prisión, era mi hogar, mi reino. Por supuesto, todavía soñaba con regresar a la civilización. Pero ahora ese sueño no me controlaba. Había aprendido a vivir el presente, aceptando cada día como un regalo, no como una prueba. En la última noche del 3er año, estaba sentada en la orilla, observando la puesta de sol. El sol se hundía en el océano, tiñendo el cielo y el agua de tonos dorados y púrpura. Pensé en los 1095 días transcurridos, en la lucha, el miedo, la desesperación, pero también en la fuerza, el coraje y la esperanza. No sabía lo que traería el día siguiente. Quizás otro año en la isla, quizás el rescate. Pero sabía una cosa: pasara lo que pasase, estaba preparada para afrontarlo con el corazón abierto y el espíritu indomable. El día 1096 en la isla comenzó como de costumbre. Me desperté al amanecer, me lavé con el rocío recogido durante la noche, desayuné fruta y me fui a revisar las redes de pesca. Nada hacía presagiar que ese día lo cambiaría todo. Alrededor del mediodía,
Cuando regresaba al campamento con la captura, algo inusual en el horizonte llamó mi atención. Al principio pensé que era un espejismo, no el primero durante mi estancia allí, pero el punto oscuro no desaparecía, sino que se hacía cada vez más grande. Un barco de verdad, que se dirigía hacia la isla. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía respirar. Dejando caer la captura, corrí hacia el campamento en busca de las señales. Por el camino tropecé, me caí, me levanté de nuevo y corrí, sin sentir el dolor de los golpes y rasguños. Un solo pensamiento latía en mi cabeza: que llegue a tiempo, que no pasen de largo. Al llegar al campamento, agarré el kit de señales preparado de antemano, un gran espejo para reflejar los rayos del sol, una tela roja, un trozo de paracaídas encontrado entre los restos, y materiales para la hoguera. Luego me precipité hacia el punto más alto de la isla, desde donde se tenía la mejor vista del mar. El barco seguía allí, y ahora podía distinguirlo con mayor claridad. Un pequeño pesquero, quizás filipino. Se movía paralelo a la costa, sin acercarse, pero tampoco alejándose. Tenía muy poco tiempo. Con manos temblorosas encendí la hoguera, añadiendo hojas verdes para crear un humo denso. Luego empecé a hacer señales con el espejo, dirigiendo los reflejos del sol hacia el barco. Ondeaba la tela roja, gritaba, aunque sabía que desde esa distancia no me oirían. 5 minutos. 10. 15. El barco seguía su rumbo, sin alterarlo. La desesperación me invadía a oleadas. ¿De verdad no me veían? ¿Acaso volverían a pasar de largo, como decenas de barcos antes? Y entonces noté un cambio. El barco empezaba a virar hacia la isla. Redoblé mis esfuerzos, echando a la hoguera todo lo que ardiera y pudiera humear. El corazón me daba brincos en el pecho. La embarcación se acercaba. Ahora podía distinguir las figuras de las personas en la cubierta. Me veían. Habían notado mis señales. Lloraba y reía a la vez, incapaz de creer que estuviera pasando de verdad. Cuando el barco se acercó lo suficiente a la costa, echaron al agua una pequeña lancha. 3 hombres empezaron a remar hacia la playa. Me lancé desde el risco, a punto de desnucarme en la empinada bajada, y corrí hacia el lugar donde debía atracar la lancha. El primer encuentro con gente después de 3 años de soledad fue surrealista. Estaba plantada en la orilla, morena hasta la médula, vestida con ropa hecha a mano con fibras vegetales y restos de mi antigua ropa, en los huesos, con el pelo largo y enmarañado. Los 3 pescadores filipinos me miraban con tal asombro que parecían haber visto un fantasma. «Ayuda», grazné en inglés, con la voz temblorosa por la emoción. «Soy una superviviente del Casiopea. Buque de investigación. Naufragio. Hace 3 años». Se miraron entre ellos, sin entender del todo lo que decía, pero captando lo esencial. Uno de ellos, probablemente el mayor, asintió e hizo un gesto invitándome a subir a la lancha. Dudé solo un instante. Necesitaba recoger lo más importante de mi campamento. «Espere, por favor. 5 minutos». Intenté explicarme en una mezcla de inglés y español, mostrando 5 dedos. El pescador asintió de nuevo, y corrí a mi campamento. Allí agarré mi diario, varios amuletos personales que me habían ayudado a sobrevivir todos esos años, y una foto de mi familia. La única cosa que se había salvado del Casiopea, que guardaba envuelta en tela impermeable. De vuelta a la playa, vi que los pescadores seguían esperándome. Uno de ellos me tendió una botella de agua y un paquete con tortas de arroz. El agua de la botella de plástico me pareció la bebida más deliciosa que había probado en mi vida. El trayecto hasta el barco pesquero fue corto, pero para mí simbolizó una transición entre 2 mundos. Eché la vista atrás a la isla, que había sido mi hogar y mi prisión durante todos esos años. Una extraña sensación me invadió. Una mezcla de alegría por el rescate y tristeza por separarme de un lugar que, a pesar de todas las dificultades, se había convertido en parte de mí. A bordo del barco pesquero María Luisa, me recibieron con amabilidad y curiosidad.
El capitán, que se presentó como Ramón, hablaba un inglés chapurreado. Me explicó que se dirigían a otra isla para pescar cuando notaron mis señales. Pensábamos que quizás otros pescadores hacían señales de que había buena pesca por allí. Sonrió. Pero luego vimos que era una persona agitando algo. Muy raro. Me ofreció ropa limpia, demasiado grande, pero increíblemente agradable después de mis harapos hechos a mano, comida caliente y un lugar para descansar en un pequeño camarote. Por primera vez en 3 años, dormí en una cama de verdad, bajo un techo que no goteaba, sin miedo a serpientes ni insectos. El María Luisa se dirigía a un pequeño puerto pesquero en la isla de Palawan. El viaje duró 2 días, durante los cuales me fui acostumbrando poco a poco a la presencia de gente a mi alrededor. Al principio, me sobresaltaba con cada ruido fuerte, me costaba entender el habla humana y no podía dormir más de 2 horas seguidas. Los sonidos del motor en marcha y el crujido de la estructura del barco me resultaban demasiado extraños. Los pescadores me trataban con respeto e incluso cierta reverencia. Para ellos yo era una especie de milagro, una mujer que había sobrevivido sola en una isla desierta. Me preguntaban, a través del capitán, cómo había conseguido comida, construir un refugio, luchar contra las enfermedades. Yo respondía brevemente, aún no preparada para compartir todos los detalles de mi experiencia. Cuando llegamos al puerto, Ramón me ayudó a contactar con las autoridades filipinas. Los acontecimientos se precipitaron. Primero la policía local, luego representantes de la Guardia Costera y finalmente funcionarios del consulado ruso. Repetía mi historia una y otra vez, mostrando mi diario como prueba, explicando las coordenadas de la isla donde me habían encontrado. La noticia de mi rescate se extendió rápidamente. Los periodistas asediaban el pequeño hotel donde me alojaron temporalmente. Representantes de la comunidad científica, colegas de diferentes países, compañías de seguros, todos querían hablar conmigo, conocer los detalles del naufragio del Casiopea y mi supervivencia. Pero el momento más emotivo fue la videollamada con mi familia. Cuando vi en la pantalla las caras de mis padres, mi hermana y mi hermano, no pude contener las lágrimas. Habían envejecido, habían cambiado, pero eran ellos, las personas en las que pensaba cada día en la isla, cuyas imágenes me daban fuerzas para luchar. Verónica, hija mía, lloraba mi madre, tocando la pantalla como si intentara alcanzarme a través de miles de kilómetros. Nunca perdimos la esperanza. Nunca. Mi padre, normalmente tan reservado, sollozaba sin disimular las lágrimas. Mi hermana me mostró a su hijo, mi sobrino, del que desconocía su existencia. Mi hermano juró que volaría a por mí en cuanto se resolvieran todos los trámites. Una semana después de mi rescate, volé de regreso a casa. En el aeropuerto me recibieron como a una heroína, con flores, cámaras, aplausos. Me sentía incómoda ante tanta atención, aún sin acostumbrarme al ruido, las multitudes, la brillante iluminación artificial. El proceso de reintegración en la sociedad resultó ser más complicado de lo que esperaba. Las tecnologías modernas, que habían avanzado tanto durante mis 3 años de ausencia, me desconcertaban. Las normas sociales me parecían extrañas y artificiales después de una vida donde las únicas leyes eran las de la supervivencia. Me sobresaltaba con los ruidos fuertes, sufría ataques de pánico en espacios cerrados, me despertaba por las noches empapada en sudor frío, pensando que aún estaba en la isla. Los psicólogos lo llamaban síndrome del retorno, un estado característico de las personas que han vivido un largo período de aislamiento. Decían que, con el tiempo, los síntomas se atenuarían, pero una parte de mí siempre estaría ligada a la isla. El interés de los medios de comunicación por mi historia era enorme. Me ofrecían contratos para libros, películas, entrevistas. Al principio lo rechacé todo, sintiéndome abrumada, pero poco a poco comprendí que contar mi experiencia podría ayudar a otras personas que se encontraran en situaciones extremas. Acepté escribir un libro sobre mi experiencia de supervivencia,
insistiendo en que no fuera sensacionalista, sino educativo. En él describí detalladamente los métodos para obtener comida y agua, construir refugios, orientarse en el terreno, prestar primeros auxilios en condiciones de la naturaleza salvaje. 6 meses después de mi regreso, participé en una expedición a mi isla. El objetivo no era solo recoger las cosas que había dejado atrás, sino también realizar un estudio científico del ecosistema. Al pisar de nuevo la orilla familiar, experimenté una extraña sensación, como si volviera a casa después de una larga ausencia. Mi campamento seguía intacto, si no contamos los daños causados por el clima y los animales. Mostré a los científicos los lugares donde recogía comida, las fuentes de agua dulce, los puntos de referencia naturales que me ayudaban a orientarme. Para ellos era simplemente información. Para mí, toda una vida vivida en la lucha y la soledad. Antes de partir, pasé una noche en mi antigua cabaña. Tumbada sobre el duro lecho, mirando las estrellas a través de las grietas del techo, reflexioné sobre cómo había cambiado durante esos 3 años. La isla me había enseñado mucho. La fortaleza del espíritu humano, la importancia de la adaptabilidad, el verdadero precio del confort que damos por sentado en el mundo civilizado. Por la mañana, al abandonar la isla, dejé en la orilla un pequeño tótem de piedras, un monumento a mi estancia allí, a mi lucha, a mi renacimiento. Era mi agradecimiento a la isla por las lecciones de supervivencia y por haberme conservado la vida. Hoy, 1 año después de mi rescate, todavía me estoy adaptando a la vida normal. Algunos hábitos adquiridos en la isla se han quedado conmigo. Me despierto al amanecer, uso el agua y la electricidad con moderación, planifico cuidadosamente mis provisiones de alimentos. No puedo tirar ni siquiera un pequeño trozo de comida, recordando los tiempos en que un solo pez marcaba la diferencia entre el hambre y la saciedad. Mi trabajo ha cambiado. Ahora doy un curso de supervivencia en condiciones extremas en la universidad, compartiendo mi experiencia con estudiantes e investigadores que puedan encontrarse en situaciones similares. También colaboro con organizaciones dedicadas a la búsqueda y el rescate de personas, desarrollando métodos de supervivencia y apoyo psicológico. Muchos me preguntan si lamento esos 3 años perdidos en la isla. Mi respuesta siempre es la misma. Esos años no se perdieron. Se vivieron de forma diferente a como había planeado, pero cada día allí me enseñó algo importante. Conocí mis verdaderos límites y comprendí que estaban mucho más allá de lo que pensaba. A veces, sobre todo en los ruidosos días de la ciudad, echo de menos el silencio de la isla, la sencillez de la vida, donde cada acción tenía un objetivo claro: sobrevivir un día más. Pero no me gustaría volver allí para siempre. Agradezco la posibilidad de elegir, de la que me vi privada durante todos esos años. Mi historia no es solo un relato de supervivencia en condiciones extremas. Es una historia sobre la capacidad humana de adaptación, sobre la fuerza de la esperanza, sobre lo mucho que podemos soportar si no tenemos otra opción. Y, sobre todo, sobre que incluso en la hora más oscura, cuando todos los caminos parecen cerrados, siempre existe la posibilidad de que mañana aparezca un barco en el horizonte. En esos 1095 días en la isla deshabitada, perdí mucho, pero adquirí algo invaluable: la comprensión de lo que es realmente importante en la vida. Y por esta lección siempre estaré agradecida al destino que me arrojó a un pequeño pedazo de tierra en medio del inmenso océano.